Hola a todos, bienvenidos a Toma Notax, un espacio para ustedes para abordar temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy nos encontramos con la licenciada en Economía Paulina Bogarín, con quien estaremos abordando el tema del paquete económico de reforma fiscal 2022, enfatizando un poquito en lo que es precios de transferencia. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Mario. Y un saludo a la audiencia que nos sintoniza en las plataformas digitales. Efectivamente, el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mandó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, que básicamente se compone de 3 documentos muy importantes, que son los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Dentro de los criterios generales de política económica se tiene información de cómo se estima que va a crecer el PIB en 2022, cómo va a cerrar el PIB de 2021, así como también cuál es el crecimiento recaudatorio que va a tener en 2022 con este paquete de políticas económicas, ¿no? Y se estima, por ejemplo, que para el cierre de 2021 vamos a tener un crecimiento en el PIB del 6% y para el 2022 de un 4%, ¿no? Esto del 6% pues se deriva de que ya nos vamos recuperando económicamente por la crisis del COVID, ya se está dando la reactivación económica en todas las industrias. Y pues la parte recaudatoria, que es algo que el gobierno quiere enfatizar mucho, no va a haber impuestos nuevos, sino más que nada la recaudación, y esto se va a hacer pues a través de la fiscalización a todos los contribuyentes, ¿no? Y dentro de la Ley de Ingresos de la Federación se vienen cambios importantes en materia de ISR, en el Código Fiscal, entre otros ordenamientos, y también en el Código Fiscal. Para efectos de este programa vamos a enfocarnos en materia de precio de transferencia. Pues básicamente lo que se quiere dar a entender, y de una forma más clara, es que los contribuyentes pues tienen que mantener la documentación comprobatoria en materia de precio de transferencia, y va a haber un pequeño cambio para tratar de que sea aún más claro, ¿no? Dentro de la ley se va a establecer en el artículo 76 que pues los contribuyentes van a tener que conservar la documentación comprobatoria por sus operaciones con partes relacionadas residentes en México y en el extranjero. Es simplemente una palabra que se va a añadir, es documentar. Sin embargo, ya en la actual ley que está ahorita, pues sí se enfatiza que los contribuyentes tienen que cumplir en materia de precio de transferencia por todas sus operaciones, ya sea con residentes en México, partes relacionadas, o con partes relacionadas residentes en el extranjero. Sí, creo, como comentas, realmente es un tema aclaratorio porque, pues en mi opinión muy personal, la ley actual sí lo regula, aunque sí me dice que si hago alguna operación con una parte relacionada residente en México, tengo que llevar a cabo o determinar que se llevó a cabo un valor de mercado, ¿no? Pero en ningún momento me dice que tengo que tener el estudio de precios. Sí es muy específico que el estudio de precios se supone como una obligación a aquellos que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Y como hay quienes decían, bueno, yo no tengo obligación de tener un estudio de precios porque mis operaciones con partes relacionadas son ahora sí que con contribuyentes nacionales, por lo tanto yo nada más cumplo con una metodología y no tengo el estudio. Pero en mi opinión personal digo, ¿cómo puedo probar que tengo una metodología si no hago un estudio, no? Exactamente. Entonces realmente aquí lo hacen aclaratorio y dicen, bueno, para operaciones con parte relacionada a residentes en el extranjero y en territorio nacional, pues entonces ya tendrás que tener la obligación de tener el estudio de precio de transferencia. Sí, exactamente. Habían sacado una regla miscelánea donde también por la parte de los montos de los ingresos, que si eres una empresa que no presta servicios, pero perteneces o haces transacciones o tienes ingresos por actividad de negocio diferentes a servicios, te pone un límite. Pero en una regla ya estaba bien específico en que sí puedes dejar de mantener la documentación
pero me tienes que demostrar a través de las metodologías de precios que esas transacciones con partes relacionadas están a valor de mercado. Pero ahorita lo que busca ya la reforma es simplemente poner la palabra documentar por todas tus operaciones con partes relacionadas en México y en el extranjero. Ya simplemente poner la palabra documentar, porque sí nos ha llegado o preguntas de empresas que, oye, pero es que yo no tengo la obligación de mantener la documentación, porque tal cual en la ley dice que es solamente para operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, pero en la práctica ya lo hemos visto, Mario, que inclusive en auditorías con el SAT nos han pedido el estudio para empresas que tienen presencia en México. Entonces nos han pedido el cuadernillo como tal. Entonces esto no significa que no van a tener la obligación de la documentación. Al contrario, se va a enfatizar que el estudio debe de ser y que se debe mantener documentado el estudio para empresas que realicen operaciones con partes relacionadas en México y en el extranjero. Entonces, eso es uno de los cambios que se vienen. También se viene algo muy importante, que eso no lo habíamos visto hace muchísimos años, y es que las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en México van a tener la obligación de mandar la informativa o el anexo 9 de la DIM. Actualmente la ley nos dice que las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligadas a mandar el anexo 9 de la DIM o la informativa, que esta se envía año con año. Ahora ya lo que pretende la ley es poner que ahora también las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas en México también tienen que mandar el anexo 9 de la DIM. Y otro de los cambios que se vienen es la fecha límite para el envío de estas informativas, que en la ley actual te dice que lo debes de mandar en conjunto con la declaración anual, o si no dictaminas tus estados financieros para efectos fiscales, tienes la opción de mandarlo antes del 30 de junio. Pero ahora ya lo que quieren reformarlo o como lo quieren poner en la ley es que tienes hasta el 15 de mayo para mandar estas informativas. También lo que es la declaración informativa local de operaciones con partes relacionadas, que actualmente los que son sujetos al envío de estas declaraciones son empresas que superan más allá de los 800 millones de pesos en ingresos acumulables. Estas empresas que están sujetos al envío de esta declaración van a tener que mandarlo antes del 15 de mayo de cada año, ¿no? Y no hay cambios en lo que se refiere al envío de la declaración maestra y país por país. Esta se tiene que mandar antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque dentro de la declaración maestra viene información del grupo multinacional, y muchas veces estas empresas del grupo multinacional, pues sus ejercicios fiscales no terminan en diciembre como las empresas mexicanas. Entonces se mantiene sin cambios el envío de estas declaraciones informativas. Oye, Paulina, y bueno, ahorita como bien comentas, ¿no? Uno de los puntos es que ahora se hace la alusión al estudio de precios para las operaciones con partes relacionadas nacionales, y que se va a sumar una serie de obligaciones. Entonces, para la audiencia que no estaba acostumbrada a tener operaciones con partes relacionadas en el extranjero y que sí las tiene con partes relacionadas nacionales, pregunta, ¿qué se incluye en un anexo 9 de la DIM? Porque pues sí, es una informativa que estábamos acostumbrados a verlo con todas las operaciones partes relacionadas con el extranjero, pero si ahora lo que son partes relacionadas nacionales se van a sumar a esta obligación, ¿qué es lo que me pide esa informativa? Sí, es muy buena pregunta, Mario. Lo que actualmente el anexo 9 de la DIM como está en el software, uno tiene que descargar el software, hacer el llenado, y actualmente como viene el llenado de la DIM es que tienes que poner la información de la parte relacionada, en este caso en el extranjero, ¿no? Como está ahorita en ley. Tienes que poner también el monto de la operación intercompañía, la metodología para la cual tú evaluaste esa transacción, y te pide los rangos económicos de mercado. Entonces te pide también, le llamamos código SIC a aquellos códigos en donde se clasifican las empresas comparables. También te lo pide para que el SAT pueda ver, oye, qué set o qué código, en dónde estás buscando comparables para ese tipo de transacción, en dado caso que hayas utilizado un método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Te pide los rangos de mercado, y pues para otras transacciones también. Por ejemplo, si hay una empresa que realizó
tuvo deducciones por intereses de préstamo, tienes que poner el rango económico. Entonces, si lo podemos resumir, te pide datos del estudio de precio de transferencia, básicamente. Y la verdad, desde mi opinión, no creo que cambie mucho el anexo DIM para las operaciones con partes relacionadas en México. Prácticamente te va a pedir que tengas el estudio de precios de transferencia y que lo confirmes dentro de la opción de que sí cuento con el estudio de precio de transferencia para poder mandar esta declaración informativa. Entonces se vuelve cada vez más fundamental y muy importante que las empresas mantengan su documentación comprobatoria en materia de precios. Pues realmente se está confirmando que si tú tienes una operación con parte relacionada nacional, que tengas el estudio, que ya se adicionó como una obligación para el 2022, ¿no? Pero también le vas a estar dando la información en la informativa al SAT, diciéndole quién es el contribuyente con quien hiciste tu operación con parte relacionada, qué tipo de operación fue, qué margen utilizaste o cuáles son los rangos que estuviste utilizando o que resultaron de las comparables, y también en qué industria o en qué el famoso código SIC al que pertenece esta transacción con la que igual se está evaluando. Entonces ya al SAT le estarías adelantando parte de la información, como bien dices, de que sí tengo el estudio y aquí están mis parámetros de ese estudio para que veas que está dentro de un rango de mercado, ¿no? Así es, correcto. Y también esto es en gran parte se debe también a que se quiere quitar esta idea también de los contribuyentes, que igual me ha tocado tener comentarios de que, oye, pero esto de precio transferencia debe ser un enfoque multinacional o algo para las empresas grandes porque el ingreso como tal, el ingreso tributario se queda en México. Entonces, pero la verdad lo que quiere la autoridad fiscal es quitar esa idea también de los contribuyentes, sino independientemente de que los impuestos se queden en México, también yo quiero ver que esas operaciones las estés pactando como lo harían terceros independientes en el mercado, y también para evitar que los contribuyentes hagan estrategias fiscales agresivas, ¿no? Con razones sociales que son en México. Entonces, que ya el hecho de que ya vayan a tener la obligación de mandar el anexo 9 de la DIM por las operaciones con partes relacionadas en México, esto ya la autoridad ya va a tener cada vez más información de efectivamente qué tipo de transacciones realizan los contribuyentes, y ver que efectivamente ahora sí ya con más certeza y una mayor vigilancia de que estén a valor de mercado. Ok. Oye, aprovechando también, así como ahorita describimos más o menos lo que viene dentro del anexo 9 del DIM, también para una informativa local, a grandes rasgos, ¿qué información se tiene que presentar dentro de la informativa local de precio de transferencia? Sí, de la informativa local es también muy, muy similar a, básicamente uno puede adjuntar el estudio de precio de transferencia, sin embargo, hay que revisar muy bien los criterios que ya sacan en las resoluciones misceláneas para el llenado de este tipo de declaración local. Pero básicamente te dice con quién realizaste operaciones, ya sea en México, para ver también que el grupo multinacional también al que perteneces. O sea, hay empresas que, por ejemplo, tienen presencia en México y que tienen la obligación del envío de estas informativas. Entonces, básicamente describes todo el grupo organizacional. Tienes que adjuntar información financiera también de las partes relacionadas con las que realizaste transacciones, información segmentada. Un ejemplo, por ejemplo, es si hay alguna empresa dentro del grupo que presta servicios o que presta servicios técnicos, por ejemplo, lo que la autoridad quiere ver es información segmentada, que efectivamente a lo mejor facturaste de enero a diciembre, mes con mes, cuánto fue el margen de utilidad que pudiste haber facturado, ¿no? Entonces, básicamente te pide información del estudio de precios, información de si manejan intangibles también dentro del grupo, y pues la información financiera, ¿no? Entonces, puedo decir que si soy un grupo nacional o si tengo un grupo de empresas en territorio nacional, voy a estar obligado, obviamente, si tengo operaciones entre las mismas empresas de mi grupo, a tener el estudio, a mandar el anexo 9 del DIM de las operaciones con partes relacionadas nacionales y a mandar mi informativa local. Y con esto ya el SAT sabe en cómo se conforma mi grupo, qué transacciones voy a estar haciendo con cada una de ellas, y complementando con el mismo estudio en la informativa local y en el DIM, qué rangos utilizo, qué márgenes estoy utilizando también,
y con quiénes estoy haciendo cada uno y los montos, ¿no? Así es, y que muy probablemente en el caso del anexo 9 de la DIM, probablemente no te van a poner un límite en el importe de tus ingresos por actividad, a diferencia, por ejemplo, de la informativa local, que ahí sí te dicen, bueno, si superaste los ingresos acumulables de más de 800 millones de pesos, tienes la obligación de mandarlo. Pero en el anexo 9 de la DIM, probablemente no. O sea, va a ser, independientemente de cuánto hayas tenido de ingresos acumulables, vas a tener la obligación de mandar el anexo 9 de la DIM por tus operaciones, tanto en México como en el extranjero. Y empezabas hablando del tema que el gobierno federal busca, o para el 2022 pretende tener una mejor recaudación. Y si vemos la tendencia de la autoridad fiscal en los últimos años, que es amarrar información que ya tiene en su poder con toda la parte tecnológica, creo aquí que ya prácticamente voy a mandar una declaración anual en donde yo segmento y pongo mi balance general y mi estado de resultados, indicando operaciones con partes relacionadas. Número 1. 2. Entonces voy a tener un estudio de precios que se supone que debe coincidir con lo que estoy informando en mi declaración anual. 3. Voy a tener una declaración informativa, anexo 9 de DIM, que también debería coincidir estudio, informativa y declaración anual. Y si rebaso el nivel de ingresos, también una informativa local. Entonces ya tiene diferentes puntos de amarre la autoridad fiscal para saber si realmente estoy informando y o declarando las operaciones con partes relacionadas que manejo, ¿va? Sí, y como ya comentabas, la autoridad fiscal tiene softwares muy sofisticados ya en donde pueden detectar qué tipo de obligaciones tanto están obligados los contribuyentes a cumplir, pero también tiene identificados aquellos que no cumplen con el envío de ciertas declaraciones o el cumplimiento de ciertas disposiciones fiscales. Entonces ahora ya con el anexo 9 de la DIM pues van a tener un registro de qué contribuyentes son los que van a estar mandando sus declaraciones informativas, aquellos que saben que realizan operaciones con partes relacionadas y que no mandan estas declaraciones también lo van a saber identificar, y que actualmente por no mandar el envío de la declaración informativa por tus operaciones con partes relacionadas en el extranjero, ya hay una sanción monetaria, hay una multa. Entonces probablemente al incorporar en la ley de ISR ya la obligación para el envío de la declaración informativa del anexo 9 ahora por tus operaciones en México, muy seguramente va a haber una sanción económica. Y qué es lo que los contribuyentes no quieren que haga la autoridad en materia de transferencia, pues que determinen cómo hubieran sido tus ingresos acumulables y tus deducciones autorizadas, ¿no? Con partes relacionadas, de aparte de que ya es agravante el no cumplir con precio de transferencia, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, el agravante creo que ya le da un contexto un poquito más de mayor importancia para el cumplimiento a los contribuyentes, ¿no? Y fuera de las obligaciones que vemos en ley de ICR, ahorita que se incorpora la obligación de contar con el estudio, con las informativas, ¿qué otro cambio específico hay en materia de precios de transferencia para estos efectos? Bueno, el otro cambio que hay es en cuestión del análisis económico que realizamos los asesores en materia de precio de transferencia. Uno de los más importantes es que actualmente en la ley de ISR te dice que puedes tú determinar un rango de precios con un método estadístico, al cual le denominamos, pues es el rango intercuartil o puede ser el rango completo, ¿no? Sin embargo, ahora lo que ya se quiere precisar en la ley es que los contribuyentes van a poder determinar un rango de contraprestaciones de mercado para efectos de precio de transferencia, pero a través del método intercuartil. Falta todavía que a lo mejor saquen unas reglas misceláneas para especificar bien esos casos, ¿no? Pero actualmente lo que se piensa hacer es enfatizar que al momento de obtener nuestro rango de precio de transferencia o los valores de mercado, se va a tener que hacer con el método intercuartil. Ese es uno de los principales cambios en la redacción. Y también, por ejemplo, que la autoridad ahora lo que quiere ver es no sacar, o que el rango de precio de transferencia no incluya un promedio de 3 años, por ejemplo, si vamos a utilizar márgenes de empresas comparables. Ahora lo que quiere la autoridad es que la información financiera de las comparables, en este caso, sea de un año, y no que consideremos el promedio de 3 años, salvo que a lo mejor haya contribuyentes que por su actividad de negocio, su ciclo de negocios abarquen a lo mejor 2 o 3 años. Si es así,
podemos nosotros utilizar información comparable de 3 años, pero solamente si lo podemos justificar bien en el estudio de precios. Pero ahora lo que quiere la autoridad es que si estamos en el ejercicio fiscal 2022, yo quiero que tus empresas comparables y tus márgenes sean por el ejercicio fiscal 2022, que aquí es un poquito complicado porque muchas veces ya es diciembre de 2022, por ejemplo, y hay empresas comparables que aún no publican su informe trimestral al cierre del ejercicio. Entonces, esto lo empiezan a publicar hasta el siguiente año, o sea que sería 2023, ¿no? Entonces, aquí ya se vuelve ya una cuestión muy técnica que cada asesor de transferencia tiene que analizar muy bien para ver cómo vamos a analizar ese tipo de operaciones con esta información disponible para el contribuyente en este caso. Lo que comentas es muy interesante y me voy a recapitular también para quien no está familiarizado con el tema de precios de transferencia y el procedimiento. Corrígeme también si estoy mal, ¿no? Entonces, número 1, actualmente si yo quiero determinar qué rango o margen de utilidad debo de tener con las operaciones que yo haga con mis partes relacionadas para que se consideren a valor de mercado, yo consideraba la información de las empresas que se parecen a mí o a las actividades que estoy probando o realizando de los últimos 3 años y determinaba como un promedio del margen de utilidad de los últimos 3 años de cada una de las empresas con las que me estoy comparando para ahí ver cuánto es el margen. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, correcto. Cuando hablas de los rangos intercuantiles, que es lo que también se está proponiendo a manejar, entonces yo tomo como ejemplo 10 empresas con las que me estoy comparando y digo que mis operaciones se parecen a estas empresas públicas. Entonces yo puedo tener una empresa que tiene un margen de utilidad del 50% y otra que tiene de pérdida del 10% y luego muchos otros que tienen un margen del 20%. Entonces cuando hablo de método estadístico intercuantil, entonces es de todos los rangos voy a segmentarlo en 4 grandes partes, que son los cuartos o los cuartiles, ¿no? Y yo digo, bueno, esto es el rango de margen de utilidad de las empresas con las que me estoy comparando. Por lo tanto, si estoy en este rango, cumplo con precio de transferencia. Si estoy entre el 50 y el menos 10%, estoy en rango de mercado. Pero lo que quiere hacer la autoridad es decir, bueno, en esos rangos intercuartiles, elimina los extremos, que son el más alto y el más bajo, y quédate entre los rangos intermedios, cuál es el que más se parece, que es lo que ya hablamos a veces de la media y el cuartil inferior superior del 25 o percentil 75, y ya quedarnos en ese rango de precios. Entonces, si estamos en ese rango, quitando extremos, se supone que estoy en precio de transferencia. Ok. Así es, correcto. Sí, precisamente eso, porque sí nos ha tocado revisar estudios de precio de transferencia en donde a veces te dejan la observación mínima, mediana y hasta el máximo, pero digamos que muchas veces el rango está muy, muy jalado, ¿no? O muy forzado. Entonces, lo que la autoridad ya está consciente de eso, por revisiones que ha hecho de estudios de pretransferencia, está consciente, pero como en la ley sí está un poquito, la redacción no está tan clara en el sentido de decir, puedes utilizar cualquier método estadístico para determinar tu rango, pero ahora ya lo quiere especificar aún más, que es el rango intercuartil, para poder determinar si tus valores están dentro de este rango de mercado, ¿no? Ok, no, pues muy interesante y realmente si también eliminamos el promedio de los 3 años y nada más tenemos que utilizar el último año, lo que comentabas es, creo que para aquellas empresas que están acostumbradas a manejar sus presupuestos, a ver sus proyecciones para cierre de año y que sí están cuidando que estén cumpliendo con precios de transferencia, pues sí va a ser un reto, como tú dices, de estar con su asesor, porque a lo mejor cuando tenías un promedio de 3 años, sabías más o menos el rango que podía concluir, en el ejemplo que ponías, el ejercicio 2022 para la operación que tú tienes con tu parte relacionada. Y decías, bueno, estamos proyectando que cerramos con esta utilidad, si se encuentra dentro del rango de precio de transferencia, no tienes ningún problema. Pero ¿qué pasaba o qué pasa actualmente cuando por alguna razón tus operaciones con partes relacionadas no se encuentran dentro del rango? Tú estás obligado a hacer un ajuste, entiendo, para poder quedar dentro del valor de mercado. Sí. Pero ¿qué pasa si ese ajuste lo haces fuera o extemporáneamente? Como yo ya no pude asegurarme de que estaba en rango antes de cerrar el ejercicio, cierra el ejercicio, publican
en el primer trimestre los números de las empresas con las que me estoy comparando y resulta ser que no estoy en el rango. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ok, principalmente lo que hay que hacer es anticiparnos, o sea, previo a hacer el ejercicio es anticiparnos y estar revisando por medio de proyecciones fiscales y financieras el margen de utilidad con el que el contribuyente va a cerrar por sus operaciones con partes relacionadas o inclusive con cualquier tipo de operaciones, prevenir antes de que cierre el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya hay ajustes y hay reglas para la aplicación de ajustes en materia de precio de transferencia, principalmente para el aumento de deducciones. Cuando si hay un contribuyente que quiera aumentar sus deducciones por algún ajuste en materia de precio de transferencia, ya tienes que informar a la autoridad a qué se debe ese ajuste o por qué no cumpliste. Entonces, esto es algo que, digamos, ya el contribuyente pues prácticamente se está poniendo un balazo en el pie, ¿no? O sea, dentro de términos coloquiales. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad fiscal está diciendo, a ver, tú estuviste teniendo una utilidad fiscal mes con mes razonable y de repente al hacer el ejercicio me la bajaste muchísimo, ¿no? Entonces, lo que la autoridad fiscal quiere saber es por qué hiciste eso y a qué se debe, y quiero que me digas en tu estudio de pretransferencia que me lo justifique el por qué, más si ese ajuste es por operaciones con partes relacionadas. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es prevenir. Desde ahorita ya tenemos que hacer estudios preliminares en materia de precio de transferencia para garantizar que el contribuyente está cumpliendo en esta materia, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la información de las comparables desde enero de 2000, en este caso 2021, tenemos que ir monitoreando los reportes trimestrales de estas empresas comparables y a través de cálculos matemáticos y de proyección, pues también podemos nosotros como analistas proyectar esta información financiera. Entonces ya con eso ya tenderíamos a que el siguiente año no hubiera tanto cambio en la última información trimestral de las comparables, ¿no? Entonces ya con esto ya tenemos, digamos, un análisis más sólido para decirle al cliente, ¿sabes qué? Mira, con esta información de las comparables y con esta proyección, tú estarías cumpliendo en materia de transferencia sin necesidad de hacer algún ajuste el siguiente año, ¿no? Que es lo que los contribuyentes no quieren, que regularmente ya en enero y febrero ya andan viendo lo de la presentación del anual, que están viendo si hubo cambios en el llenado del anual. Entonces, que no venga el asesor de precios y que diga, es que ahora tuviste un ajuste de precios, ¿no? Entonces, eso es muy importante que sus asesores de precio transferencia lo vayan haciendo y que revisen, ¿no? Con ellos que estén cumpliendo con todas sus operaciones con partes relacionadas. Sí, pues realmente ahora que todo se acota a un año, pues va a ser muy importante el último trimestre del año, que sería octubre, noviembre y diciembre, pues estar muy atento a las proyecciones y a la vez si la información financiera que se hace pública realmente va desfasada por trimestre. Entonces el tercer trimestre se publica para octubre o finales de octubre, entonces realmente en noviembre y diciembre tú tienes que empezar a trabajar el asesor de precio de transferencia con el que está haciendo las proyecciones financieras y fiscales, pues en esos 2 meses ver que estemos dentro del rango y también qué posibilidades de ajuste pudiera tener ese margen o rango de utilidad. Ahorita, como ejemplo, 2021, pues venimos de una recuperación del 2020 que fue la pandemia del COVID. Entonces también no puedes confiar en que el comportamiento de tus primeros 2 trimestres van a comportarse de igual manera en el segundo. Entonces hay que ver cómo poder ajustarla, ¿no? Sí, y algo que se me olvidaba comentar es que de hecho ya tenemos un antecedente de esta iniciativa de reforma. Ya tenemos un antecedente de que en 2020, como todo esto de la pandemia por COVID-19 afectaron mucho a los análisis de precio de transferencia, totalmente. Entonces la OCDE sacó por iniciativa de ver cómo podemos los asesores de precios y los contribuyentes evaluar las operaciones de mercado en un contexto de COVID. Entonces, una de las sugerencias que realizó la OCDE es utilizar información de 2020 únicamente para tratar de analizar que efectivamente lo que me dice el mercado es de acuerdo a la circunstancia económica que está pasando el contribuyente. Entonces, sí es un antecedente del que ahora la ley ya te permita decir, pues solamente me vas a analizar con un año de información de comparables, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, si nosotros consideramos
resulta que hay industrias que ya se recuperaron totalmente 2021 y tú tomas la información financiera de 2020, ¿qué va a pasar? Se te va a distorsionar el promedio porque hay una pérdida de un año anterior. Entonces, esto desde mi perspectiva es algo muy bueno, creo que se va a acercar más a la realidad de cada contribuyente. Sin embargo, pues también sí hay contribuyentes que su ciclo de negocio no es de un año, sino es de 2. Es muy importante también que se evalúen las empresas comparables por esos 2 años, ¿no? Digo, es válido y cada asesor debe de poder analizar a profundidad. Gracias, Pau. Oye, y para concluir con esta sesión, que sabemos que este es uno de los cambios, a lo mejor en la región que nos encontramos lo vemos como algo muy importante, no necesariamente aplica a todas las industrias nacionales, pero sí hay la industria maquiladora, que es una industria muy importante para el país y que regularmente la tenemos en los estados del norte de la frontera, aunque sí hay algunos del centro que también manejan mucha industria maquiladora. ¿Qué cambio importante viene para esta industria? Sí, pues uno de los cambios muy importantes para las maquiladoras, actualmente las maquilas en la ley tienen la opción de cumplir con precio de transferencia a través de 2 vías, que es por obtener un acuerdo anticipado de precio de transferencia con la autoridad fiscal, lo que es un APA, o cumplir a través de un safe harbor, ¿no? Que es básicamente determinar tu utilidad fiscal a través de un cálculo que resulte mayor, ya sea de determinar el 6.9 sobre activos o el 6.5 sobre costos y gastos de operación. Actualmente así está en la ley. Sin embargo, ahora lo que se pretende reformar es que ahora las maquiladoras solamente tengan la opción de cumplir con precio de transferencia a través de un safe harbor. Entonces, esto sí vino mucho a muchas maquiladoras que tenemos, Mario, pues fue algo muy desafortunado porque por muchos cálculos que hemos hecho, definitivamente el cálculo de safe harbor hace que tu utilidad fiscal sea muy grande, ¿no? Para aquellas que son intensivas, por ejemplo, en activos. Entonces, el APA era una opción para poder determinar tu margen de operación de acuerdo a lo que pues estaba a través de un rango de mercado o con el llamado Fast Track, que es una metodología que en conjunto entre el SAT y el IRS pues aprobaron, ¿no? Para estas maquilas que tienen un APA. Entonces es uno de los principales cambios que se hacen y ya las maquilas pues solamente van a tener esta opción de cumplir con el safe harbor. Muy interesante. Y pues sí, realmente resulta importante recalcar esa diferencia y te iba a comentar, o sea, ¿cuándo es precisamente que conviene cambiar de este famoso safe harbor, como lo conocemos coloquialmente, a un acuerdo anticipado de precios o APA con la autoridad fiscal? Entonces bien decía Pau, oye, pues si yo era una maquiladora, soy una maquiladora pequeña o que no tiene mucha inversión en maquinaria y equipo, entonces yo tengo que determinar mi utilidad fiscal con base en mis costos y gastos de operación y le adiciono un 6.5% a su margen de utilidad. Con eso ya cumplo con la parte fiscal. Pero si esta maquila empezaba a tener una inversión muy fuerte en activos fijos y el valor neto de sus activos es muy elevado, entonces decía, compárame cuál es más elevado, el 6.5% sobre tus costos y gastos o la utilidad determinada con el 6.9% sobre la base neta de activos fijos utilizados en la operación de maquila. Entonces, si era mayor 6.9, entonces pagas el 6.9 sobre el valor de los activos, lo que equivale a que tu margen, si me comparo contra costos y gastos de operación, pues ya no era un 6.5, se volvía un 7, un 8, un 9, un 11, un 17, no sé, ¿no? Entonces venía la opción de la, parece, bueno, mejor me voy con un acuerdo anticipado de precios con la autoridad fiscal para yo sí determinar una utilidad con base en mis costos y gastos, pero con una metodología diferente según la industria donde me encuentre y ya previamente acordada con la autoridad fiscal. ¿Cuánto me duraba este acuerdo con la autoridad fiscal? Básicamente 5 años, que es básicamente en el año en que lo tramitas, un año anterior y los 3 siguientes. Entonces, ahorita lo que se está esperando a revisar con la autoridad fiscal es que hubo muchas maquilas que en este año, pues ya se les venció su APA, por ejemplo, hasta 2019, ¿no? Entonces, muchas maquilas empezaron a tramitar este año su renovación de APA. Entonces, lo que se está revisando con la autoridad fiscal es qué va a pasar con esas maquilas que tramitaron su APA este año para que dure o que abarque los 5 años
¿Y qué va a pasar con la reforma, no? Porque a lo mejor estas maquilas pueden ser que la autoridad fiscal les dé una resolución únicamente por el periodo de 2021, 2022 o 2020 y 2021, ¿no? Entonces todavía no hay información exacta de qué va a pasar con este tipo de maquiladoras, pero sí lo que les puedo recomendar es que estén muy en comunicación con su asesor de precio de transferencia y que él tenga pues información y que esté en contacto con la autoridad fiscal para ver qué va a pasar en estos casos, ¿no? Y pues de igual forma, o sea, son dos opciones que tenía, bueno, actualmente que tiene la maquiladora, pero si entra ya la reforma, pues ya tenía dos opciones de cumplir con precio de transferencia, pero sí era necesario que tratar de evaluar qué era lo que más te convendría, ¿no? Si irte por Safe Harbor o con un APA. Entonces, ahorita hay empresas que todavía están tramitando su APA en este año porque en sí todavía está vigente la ley, pero sí es muy importante que analicen los efectos económicos, cuál es el costo económico que van a tener si tramitan este año el APA o si se quieren ir con el Safe Harbor. Eso es muy importante también que lo revisen y que no simplemente pues digan, no, pues yo lo voy a renovar, ¿no? Independientemente de cómo esté mi cantidad de activos con el residente del extranjero, sino que hay que tomar una decisión ante este panorama y que se acerquen con su asesor fiscal y en materia de precio de transferencia para que le ayuden a determinar una mejor decisión. Definitivamente, Paulina. Y ahora sí que eso, ahorita lo que estamos evaluando es la propuesta para el siguiente año. Falta que lo aprueben, número uno. Entonces, si ahorita tenemos una legislación vigente que me permite utilizar o la opción del APA, pues sí, evaluar los números y si me conviene optar por este APA, pues de una vez hago la aplicación antes de que concluya el año para que me apliquen. Y como bien dices, dependiendo de lo que resuelva la autoridad, por lo menos me puede aplicar este año y el anterior, ¿no? Si me respetaran la regla completa, entonces sería, bueno, también 2022, 2023 y 2024. Entonces es explorar el famoso costo-beneficio de cambiarme de un procedimiento a otro y explorarlo y hacerlo antes de que concluya el año, si es que me combina. Porque para el 2022, y de aprobarse la reforma tal cual viene, entonces nada más tendríamos una sola opción para la industria maquiladora de determinar con estas dos bases de 6.5% sobre costos y gastos o 6.9% sobre la base de activos de la maquiladora. Así es, correcto. Y un poquito de los antecedentes de por qué se dio este cambio es porque sí la autoridad fiscal no tenía el recurso humano suficiente para poder analizar todos los APAs que estaban mandando los contribuyentes. Es eso, y también, pues como lo hemos visto en los criterios generales de política económica, y que cada gobierno tiene su forma de poder reformar las leyes para intentar recaudar más impuestos, ¿no? Entonces, definitivamente este cambio para las maquiladoras, en donde deban de cumplir ahora con el Safe Harbor, pues definitivamente van a incrementar mucho los ingresos tributarios por parte del gobierno, ¿no? Sin embargo, es algo que es muy importante que se acerquen con su asesor fiscal y en materia de transferencia para ver la vía, ¿no? Ahorita que todavía estamos en el mes de octubre, pues antes de que termine el ejercicio, ver cuál va a ser la mejor toma de decisión. Pues muchas gracias por tu tiempo, Paulina. Gracias por compartirnos toda esta experiencia que tienes. Gracias a todos ustedes por escucharnos y espero que esta sesión de Toma Notas haya sido de su interés y realmente haya atribuido a todos estos cambios que vienen para el 2022 con el fin de poder planear adecuadamente y prever todo lo que va a implicar cambios en materia de precio de transferencia, nuevas obligaciones para los que no están acostumbrados a ciertas informativas y también pues tener ese conocimiento y estar cumpliendo en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias.